Ya estamos con Pablo de Palacio, abogado y criminólogo, y desde luego una de las personas que más claves nos puede dar sobre esta situación tan convulsa que estamos viviendo a nivel tanto político como también jurídico en España. Desde luego una situación inédita, esa aceptación del recurso de amparo propuesto por el Partido Popular en el Tribunal Constitucional y también esas medidas cautelarísimas que por primera vez, Pablo, en la historia democrática de España, pues ha impedido que se vote dos enmiendas en el pleno del Senado que estaba previsto para este jueves. Pues sí, es una medida insólita, como bien comentas, Hugo, pero que yo creo que llega en un momento, pues como bien dices, que puede suponer un antes y un después para las tramitaciones parlamentarias. Lo que no tiene ningún sentido, y eso lo que denota es una falta de rigor legislativo en la práctica común de las cámaras, es que mediante una enmienda se intente legislar sobre algo que no tiene nada que ver esa proposición de ley presentada, ¿no? Con lo cual yo creo que es que incluso cualquier demócrata que entienda las reglas del juego de la elaboración de las leyes estará de acuerdo con que una enmienda pues que intente modificar una ley orgánica del Poder Judicial y del Constitucional cuando el texto que enmienda es sobre una modificación del Código Penal, es decir, que no hay ningún tipo de identidad de objeto, pues cualquiera que entienda las bases del juego sabe perfectamente que eso no cabe y que eso es contrario pues a la Constitución. Vamos a recapitular para que nuestra audiencia lo entienda. Es decir, estamos hablando de que hay una intención de derogar el delito de sedición o, como dice el gobierno, reformar el delito de sedición y en ese mismo delito, en ese mismo proyecto, ese mismo proyecto de ley de reforma del delito de sedición, pues han incluido dos enmiendas que tienen como objetivo ni más ni menos que modificar dos leyes orgánicas, la ley orgánica del Consejo del Poder Judicial y la ley orgánica del Tribunal Constitucional. Claro, la pregunta que nos hacemos todos es ¿qué tendrá que ver la sedición o la derogación del delito de sedición con la ley, con estas dos leyes orgánicas? Desde luego no tiene absolutamente nada que ver y todo ello es para no debatir en el Congreso con dos proyectos de ley diferentes pues la modificación de esas dos leyes orgánicas. O sea, la incluyen ahí en dos enmiendas en una ley original que no tiene nada que ver, ¿no? Sí, de hecho aquí hay un primer paso, ¿no? Que yo creo que es importante destacar. ¿Por qué se hace por proposición de ley y no por proyecto de ley? La diferencia Claro. entre la proposición y el proyecto es que el proyecto de ley viene directamente aprobado por el Consejo de Ministros, es decir, por el Gobierno, y requiere un informe del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial, cosa que no sucede con la proposición de ley. La proposición de Claro. ley la formulan los partidos políticos a la mesa del Congreso y esta entonces da traslado a los demás. Con lo cual, si nos paramos a pensar por qué el PSOE y Podemos, como partidos políticos, han presentado la proposición de modificar el Código Penal y no lo han hecho por medio de un proyecto de ley, si realmente son los partidos de coalición, precisamente para evitar estos informes tanto del Consejo de Estado como del Consejo General del Poder Judicial sobre el fondo, sobre qué supone la derogación del delito de sedición y sobre todo, y más importante, qué supone la modificación del delito de malversación, ¿no? Entonces, este es un primer estadio. El segundo estadio es, una vez superado esto, que en principio pues es un tema de política y por lo tanto pueden escoger si lo hacen por uno o por otro mecanismo, no hay más, pero lo que sí que no tiene ningún sentido es que vayamos a modificar un código penal y el día antes que acabe los mismos partidos que han propuesto el texto presenten unas enmiendas para modificar otras leyes orgánicas que nada tienen que ver. Y eso es precisamente lo que el Constitucional ayer admitió a trámite el recurso de amparo, estimó las medidas cautelarísimas, sobre todo para decir, estas enmiendas no pueden ser votadas en el Senado. ¿Por qué? Porque si nos fijamos, Hugo, al entrar estas dos propuestas por enmienda, lo que están impidiendo es que los demás partidos hagan una contraenmienda. Es decir, Claro. si hubieran hecho las cosas de entrada bien con una proposición de ley, que eso lo pueden hacer perfectamente, los otros partidos podrían enmendar esa proposición. Ahora no. Ahora la enmienda es la enmienda y por lo tanto, si el Constitucional no lo paraba, no hubieran permitido que los demás partidos dijeran lo suyo. Con lo cual, estamos ante una, digamos, sentencia inédita del Tribunal Constitucional, estamos ante un momento, jurídicamente hablando, inédito, pero también estamos ante un momento, digamos, hablando ya desde el pleno del gobierno, también inédito. Es decir, si bien es cierto que las enmiendas en leyes se llevan aplicando y se llevan haciendo desde momentos históricos, pero jamás ha intentado por parte de un gobierno modificar dos leyes orgánicas con dos enmiendas en una ley que no tiene nada que ver, ¿no?
Sí, de hecho es que hay un principio básico en derecho constitucional y de hecho el Tribunal Constitucional lo ha acogido de forma unánime siempre, que es el principio de homogeneidad de la enmienda. Es Claro, decir, que la enmienda ha de guardar relación material con el texto que enmienda, porque si no, no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, al final, bueno, yo creo que este toque de atención que hace el Tribunal Constitucional, que lo hace por medio de un auto, porque al final se tendrá que pronunciar sobre el fondo, pero eso tardará bastante más. Ahora, de manera cautelarísima, lo que ha dicho ha sido suspendo esta tramitación porque hay indicios más que evidentes de que se está utilizando una práctica legislativa que vulnera directamente el derecho a que los ciudadanos seamos representados en las Cortes, ¿no? Porque está impidiendo a los partidos políticos libremente escogidos por sufragio universal de la ciudadanía claro. que puedan presentar enmiendas contra esa enmienda, ¿no? Claro, de ahí que se hubiera estimado esas medidas cautelarísimas que pedía el Partido Popular, ya que evidentemente, vamos, conculcaban derechos fundamentales de los parlamentarios, como tú acabas de decir. Esa es la base, ¿no? Por la cual, por tanto, el Tribunal Constitucional estimó no solamente el recurso de amparo, sino que también las medidas cautelarísimas para que no se produjera la votación de esas dos enmiendas en el Senado este jueves, ¿no? Sí, de hecho el recurso de amparo no está estimado. Lo que están estimadas son las medidas cautelarísimas y está admitido a trámite el recurso. Vale, perfecto. Cosa distinta hubiera sucedido, pues imaginémonos que no admite a trámite el recurso. Si no se admite a trámite el recurso, automáticamente no podemos entrar a valorar las medidas cautelarísimas. Con lo cual, lo primero era admito a trámite el recurso, en su día, que pueden pasar meses o incluso años, se pronunciará sobre el fondo y hará un fallo, una sentencia que dirá, oigan, esto es así y así, después de haber analizado, escuchado también a la otra parte, que en este caso es el Congreso de los Diputados, ¿no? Pues escuchado sus argumentos y demás. Ahora no, ahora lo que ha dicho ha sido cautelarmente y para que no pierda la finalidad que tiene este recurso de amparo, porque claro, si el jueves votan, ya el recurso no tiene ningún sentido que lo resuelvan en 6 meses. Pues para que no pierda esa finalidad legítima el recurso, suspendo cautelarmente y lo hago porque aprecio, antes de entrar sobre el fondo, aprecio que hay indicios de irregularidad. Y para concluir, Pablo, este jueves en el Senado lo que sí que se va a votar es la derogación del delito de sedición. Es decir, lo que se ha estimado con esas medidas cautelarísimas es que no se voten esas dos enmiendas para modificar las leyes orgánicas del Poder Judicial, la ley orgánica del Tribunal Constitucional, pero sí que se seguirá votando en el Senado la derogación del delito de sedición, ¿no? Sí, así es. De hecho, es que la derogación del delito de sedición o la modificación del delito de Sí, malversación, incluso ese nuevo escenario que se va a generar con los delitos de corrupción y demás, eso al final no deja de ser legítimo. Podremos compartirlo más o menos desde un claro. punto de vista ideológico cada uno, pero sí que se ha hecho por los cauces pues legislativos ordinarios, ¿no? Por lo tanto, ahí sí que no se ha pronunciado el Constitucional y, de hecho, lo único que ha excluido del debate del jueves ha sido estas dos enmiendas. Pablo de Palacio, abogado y criminólogo, es un placer como siempre. Muchas gracias por tus explicaciones. Abrazo. Muchas gracias, un abrazo.